Lo saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde algún lugar en México, este domingo 18 de noviembre de 2018, en una edición especial de No lo diga, por mi canal de YouTube, Twitter y Facebook, a través del noticiarioprincipal.mx de Jorge Zamora Teiz. A pocos días que Andrés Manuel López Obrador ya sea presidente completo de México, su principal preocupación es atender la exigencia popular por terminar con la inseguridad pública, pero lo que se le ocurrió no convence. Les cuento que desde que en el Sedillato Francisco Labastida Ochoa, como secretario de Gobernación, disfrazó a 5,000 policías militares como elementos de su novedosa federal preventiva del tal México Seguro, comandada por Omar Fayad Meneses, adaptando parte del proyecto para la Policía Nacional que presentó Roberto Martínez Iglesias al candidato Luis Donaldo Colosio y después a Ernesto Zedillo. Fueron gradualmente distorsionándolo hasta que ahora le pusieron Guardia Nacional con Alfonso Durazo, que nacerá bajo los peores augurios. Se les hizo bolas el engrudo con su ley de seguridad interior, que repudió la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque intentaba legalizar la militarización de México, quizá al estilo del pinochetazo en Chile contra Salvador Allende en 1973. De todos modos, aquí todavía no le ocurre nada desagradable al presidente electo, de parte de tantas personas y empresarios agraviados que tarde o temprano pretenderán cobrárselas a él, a Olga Sánchez Cordero o a Marcelo Ebrard en caso de un interinato. Una premonitoria hipótesis que Dios quiera y no se concrete jamás. El pueblo de a pie ya se acostumbró a mirar soldados y marinos patrullando las calles, pero que no intervienen ni en defensa de habitantes para no meterse en problemas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pareciera proteger la inmunidad e impunidad de los delincuentes. Los policías, que dejaron de serlo hace mucho para transformarse en subempleados de las mañas, protegiendo a los extorsionadores, serán relevados por soldados y marinos, que no se andarán por las ramas, bueno, mientras no los corrompan igual. ¿Qué va a pasar cuando los de la Guardia Nacional revisen y detengan a quien en las calles les parezca sospechoso, como en aquellos tiempos de la dictadura porfiriana? Es bueno conocer opiniones calificadas desde otras perspectivas, así que, abriendo comillas, leeré lo que publicó José Buendía Herjovich en el Excelsior. Militarización, seguridad pública sin máscara. Dos anuncios trascendentes esta semana disponen dejar de andarse por las ramas y chocar con la cruenta realidad. Como la opción menos inconveniente, López Obrador reveló su plan de seguridad, que tiene el valor de dejar de disimular la militarización de la seguridad pública como tendencia creciente de los últimos gobiernos. Si bien el paso al frente fue orillado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar la Ley de Seguridad Interior como un fraude constitucional con que se pretendía regular la presencia de los militares en las calles en la persecución del delito. El momento es ese del carnaval, cuando el anfitrión pide fuera máscaras. Esto es lo que hay, dice Alfonso Durazo.
Dejar de representar algo que no sucederá. Tiene la ventaja de conocer los verdaderos objetivos del próximo gobierno. Teme, sobre todo, que la violencia lo rebase y la inseguridad lo lleva a retirar la idea del regreso paulatino de los militares, como López Obrador ofreció en campaña, aunque no haya evidencia de que su presencia reduzca la violencia. Por el contrario, la nueva estrategia profundizaría la militarización, pero ahora ya sin la promesa de que el combate al delito regrese algún día al ámbito civil. Su oferta de pacificar al país apuesta por la fuerza como la opción menos mala ante la descomposición y la ineficacia de las policías para garantizar la seguridad, para las cuales, sin embargo, no hay ni una línea de futuro. La justificación es la misma de gobiernos anteriores para involucrar a los militares en la seguridad pública, pero, a diferencia de ellos, sin la careta de la excepcionalidad, hasta el relevo por policías capacitados y profesionales. Dicho de otro modo, la creación de un mando castrense que integre a policías militares y civiles implica el reconocimiento del fracaso de autoridades federales y estatales de reformar las policías, incluso a la principal corporación de la PFP, que quedaría subsumida bajo el paraguas de una nueva Guardia Nacional. Este sería un paso más en la misma dirección de los gobiernos anteriores de consolidar el peso fundamental de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, aunque ahora, incluso con la cobertura de una reforma constitucional que legalice su actuación de facto o evite disfraces legales para esconder su función. ¿Cuál diferencia con el anterior modelo de seguridad? Pero la clarificación del planteamiento no podría explicarse sin el papel de la Corte que, como contrapeso institucional, estableció los términos del debate sobre la responsabilidad de la seguridad en el juicio de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Aunque es difícil de creer en las coincidencias en política, su declaración de invalidez obliga a López Obrador a buscar la reforma constitucional para su plan de seguridad, como condición para superar el mandato de la Corte de que la seguridad pública esté en manos de civiles, salvo cuando expresamente haya una declaración de guerra o de suspensión de garantías, como precisó el ministro José Ramón Cosío. El fallo también es un apercibimiento de los riesgos de la permanencia del ejército para los derechos humanos e incompatible con la democracia. El fallo deja en manos del nuevo gobierno y de Morena en el Congreso la responsabilidad de abrir a los militares las fronteras del poder civil, ya no como una situación transitoria, sino como una parte de la profunda remodelación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, al mismo tiempo que un varapalo al gobierno y a la anterior legislatura por tratar de burlar a la Constitución con la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad tramposa. Tanto el fallo como los términos del plan ponen las cartas en la mesa sobre la discusión del modelo de seguridad. Ya no se trata de medidas que constituyen una excepción de la regla ante una situación extraordinaria, como justificó Calderón la salida de los soldados de los cuarteles y prorrogó Peña Nieto, con los mismos resultados que su antecesor, para contener la violencia o reducir el crimen, sino de una definición política que afectará en la forma y en el fondo los límites de los derechos de la democracia. Así lo señaló Buendía Hegewisch en Excelsior. Yo agradezco que compartan el mensaje con sus contactos, pero si les da miedo, pues ya lo saben. No lo digan.